Dice desde el versículo 11 al final. Léalo conmigo, por favor, hermanos. Les invito a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al final. Todos juntos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Toma, por favor, este cielo en sus manos. Háblanos a través de tu palabra. Enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Y que cada uno de nosotros podamos entender, comprender lo que quieres enseñarnos en esta hora de Dios. Que el Santo Espíritu tome el control, el tiempo y todos estos momentos. Por Cristo Jesús, te lo pido, Dios. Amén. Cuando la obra misionera ya no sea más, ese es el tema, hermanos. Cuando misiones ya no sean más. Al llegar, hermanos, a este momento de Apocalipsis 20, al llegar al momento de esta escena, la obra misionera ya no significa nada. Al momento de llegar a este momento, ya no importa la obra misionera, ya no importan las ofrendas para la obra misionera, ya no importa orar por el mundo, ya no importa ganar almas, ya no importa enviar misioneros. Se acabó todo. Se acabó todo. Y un día, hermanos, ya no va a ser necesario eso. Se acabará la gran comisión. La escena que nos narra Apocalipsis 20, hermanos, este pasaje es espantoso. Es espantoso. Es una escena trágica. Es una escena terrible. De todas las escenas trágicas en el mundo, creo que ninguna puede compararse con esta que acabamos de leer. Podemos recordar la Segunda Guerra Mundial, podemos recordar el Holocausto, podemos recordar la Inquisición, pero nada comparado a este evento tan terrible. Hermanos, la Biblia nos dice que existe un gran trono, un trono majestuoso, un trono blanco sublime, y dice que es blanco. Y dice que es blanco, hermanos, porque la medida que se usará en ese juicio es la santidad absoluta. Es la santidad absoluta. En ese lugar no habrá ningún pecado tolerado. Será un gran trono blanco. En ese lugar ninguna mancha, por pequeña que sea, pasará inadvertida delante de los ojos del que estará ahí sentado, porque Él es santo. Pero también nos dice que el que está sentado aquí, hermanos, es el juez, es Cristo, Dios Hijo. Su apariencia, la Biblia no la narra, hermanos, pero quizás, hermanos, es una apariencia terrible que el cielo y la tierra huyen de delante de Él. Una apariencia dura, una apariencia tan severa que no se describe en la palabra de Dios, tan impactante
cielo y la tierra huyen de delante de él y no se encontró lugar para ellos. El juez del trono es superior al trono. Si el trono es grande y sublime, el juez lo sobrepasa. El juez que está sentado es mucho más grande y más sublime. Describirlo en su totalidad es imposible, porque la Biblia calla al hecho de su apariencia. Pero lo que sí sabemos es que es Dios Hijo. Lo que sí sabemos es que ese juez es juez sobre todo juez. Es el juez, hermanos, que juzgará justamente. Es un juez que tiene toda la evidencia de delante de él. Es un juez que todo lo sabe. Es un juez santo. Es un juez justo. Es un juez implacable y sin misericordia. Está sentado en el trono en total autoridad y dominio, pero no para tener misericordia de los que están delante de él. Está sentado en el trono, pero no para amar a esos pecadores. Sus entrañas ya no se conmueven de compasión. Está sentado en el trono, pero no para ayudar a nadie, pero no para rescatar a nadie. En ese momento, él no está para ayudar. En ese momento él no está para salvar, no está tampoco para perdonar. El juez no está para ver cómo hacerle para salvar a unos cuantos más. El juez está sentado en el trono para juzgar y para condenar. No, hermanos, no está allí para dar otra oportunidad. La oportunidad ya pasó, ya pasó. El juez está allí para dar la sentencia final contra el pecado y los pecadores. Y ahora ese juez tiene palabras duras, palabras severas, palabras de condenación, palabras de tragedia eternal para esos pecadores. Ahora de su boca no estarán saliendo palabras de gracia, palabras de bienaventuranza, de consuelo, de paz o de perdón, ni siquiera palabras de vida eterna. Serán palabras que ningún ser humano habrá querido oír en toda la eternidad. Las palabras que todos temían que llegaran, en ese momento las estarán oyendo. Lo que menos querían oír y lo que nunca querían oír, ahora lo estarán oyendo. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Parece esa escena, hermanos, algo fría. Parece esa escena insensible. Lo más seguro es que no somos capaces de entender esa escena. Pareciera imposible de creer. Pero ese mismo juez que está allí sentado, que está allí juzgando y que ahora está condenando, cientos y cientos de años atrás vino a este mundo para dar su vida por los pecadores. Vino para amar a la gente, a buscar a la gente, y la gente rehusó y no quiso escucharle y no quiso creer en él. Vino cientos años atrás a vivir entre los hombres, a amar a los hombres y a dar su vida hasta la muerte y derramar su preciosísima sangre por cada uno de los hombres. Pero eso ya pasó. Pero eso ya pasó. Y ahora ya no es el Salvador. Ahora ya no es el Redentor. Ahora solamente es juez. Y está para juzgar. Está para sentenciar. Y para dar palabras de condenación eterna. Hermanos, qué terrible momento será ese. Qué terrible momento será ese. Yo no lo puedo imaginar. Será una escena espantosa, tan difícil de entender y tan difícil de explicar.
pero se acabó. Se acabó la paciencia, se acabó la misericordia, se acabó el esperar y el esperar y el esperar, y por fin se cumplió la fecha menos esperada y llegó el momento que nadie quería que llegara. Y ahí están, queridos hermanos, los culpables. Ahí están los sentenciados. Mira el versículo 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Dice 12. Y vi a los muertos. Y vi a los muertos. La Biblia, hermanos, dice que Juan está impactado, mirando el gran trono, y más aún al que está sentado en el gran trono. Y esto lo dejó maravillado, pero de repente, hermanos, cambia su mirada hacia otro lugar, y lo que ve es terrible. Es algo sepulcral, hermanos, porque lo que ve es un mar de gente, una multitud de personas, miles y miles de muertos, y allí están parados de pie ante Dios. Están cientos, miles, millones que murieron sin Cristo, y están allí porque lo rechazaron o porque no supieron acerca de Él. Pero allí están de pie los condenados. Nadie está allí por inocente. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos. Los millones y millones que murieron sin Cristo en su corazón, los que murieron impíos, los que murieron irregenerados, allí están de pie delante de aquel que un día les amó, delante de aquel que un día les vino a salvar. Allí está en el medio de un temor sepulcral, temblando, sabiendo que son culpables, mirando a aquel que un día se hizo hombre para salvar sus vidas, mirando a aquel que un día pagó con su propia sangre por ellos, aquel que un día fue el Redentor, pero ahora ya no salva. Ahora ya no salva, ahora ya no hay misericordia, ahora solamente hay condena. Y ahí están, hermanos, los miles de todo linaje, de toda lengua, de toda nación. Hombres y mujeres, influyentes y no influyentes, ricos y pobres, y están de pie delante del juez. Y Juan ahí está, impactado. Su mirada no alcanza a ver el fin de esa multitud que está allí, parada sin Cristo en su corazón. Qué escena tan terrible. Allí están los culpables, allí están los impíos, allí están los sin salvación, los que nunca nacieron de nuevo, allí están. Dice Juan, y vi a los muertos. Y recordemos que la palabra muerte tiene que ver con separación. Con separación. Entonces allí están los separados. Allí están los alejados, los excluidos, los destituidos, los que no fueron hechos cercanos, los que no tienen acceso a Dios, los que de ninguna manera se pueden acercar a Él. Ellos están de pie, delante del que un día les quiso perdonar, delante del que un día esperó pacientemente día tras día para que fueran salvos y nunca fueron salvos, y nunca se arrepintieron, y nunca le aceptaron como Salvador, y nadie podrá excusarse. Allí están convencidos de su culpabilidad en su corazón. Allí están perdidos para siempre. Allí están condenados para siempre, tan cerquita de Cristo y tan lejos del Salvador. Tan cerquita de aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahora, tan lejos de esa invitación. Una sola palabra, una sola sentencia hay para cada uno de ellos: apartaos
Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, no hay manera de entender eso. Que el Dios de amor, que el Dios de misericordia nos ayude y que podamos, hermanos, entender esto. Esto no es un cuento, hermanos, esto es una realidad. Esto es una verdad. La Biblia dice, hermanos, que los libros fueron abiertos y que otro libro fue abierto. Se van a abrir los libros y, hermanos, son juzgados uno a uno personalmente. Y pongamos atención, porque quizás hasta podamos escuchar el ruido de sus cadenas acercándose para estar delante del juez. Cadenas de esclavitud, cadenas de condenación. Y si pusiéramos más atención, escucharíamos el gemir en su corazón como tiembla. Escuchemos, hermanos, porque hay un silencio que grita fuertemente su culpabilidad y condenación. No hay voces, no hay nada más que un silencio tremendo. Y vienen uno a uno y se abren los libros. Y qué tragedia, hermanos, hay en esos libros. Qué tragedia hay en esos libros. Lo que parecía que iba a contar para bien. Qué tragedia, porque sus obras no son más que trapos de inmundicia. Lo mejor de todos ellos no sirve para nada. Huele mal y se ve mal. Lo que hay en esos libros es una infinidad de pecados, una infinidad de maldades, una infinidad de suciedades anotadas aquí. Porque lo que nadie más vio, Él lo vio. Porque lo que nadie más supo, Él lo supo. Qué tristeza, hermanos, lo que en esos libros hay. Porque abundan las mentiras, hay blasfemias, hay murmuraciones, hay engaños, codicia, malos pensamientos, también ociosidad, palabras deshonestas, hay fornicaciones, adulterios, homosexualismo, incestos, envidias, traiciones, vicios, pornografía, drogas, y la lista sigue y sigue. Ahí están anotados pecados tras pecados, maldad tras maldad, sin faltar una sola. Ahí están todos. Y no hay manera de quitarlos, no hay manera de anularlos, no hay manera de borrarlos, ni de pasarlos por alto. Todo esto no son obras de oportunidad. Son obras que los apuntan, son obras que los condenan, son obras que los señalan y que dicen culpable, culpable. No hay salvación. ¿Cómo evadir toda esa evidencia? Lo más oculto ahí está. Lo que ellos ya ni siquiera se acordaban, allí está. Miremos, hermanos, miremos a los separados. Miremos, hermanos, y oigamos también todo esto. Están temblando, están escuchando una y otra de sus maldades cometidas día tras día, mes tras mes, año tras año, acumulando ira para el día de la ira. Y dice la última parte del versículo 12: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y esa palabra, hermanos, esa palabra vida, como que suena a esperanza. Yo no sé si en esos corazones habrá un sentir de expectativa, de que quizás hay algo más, de que quizás hay una forma más, de que a lo mejor hay una esperanza más. Suena a oportunidad, suena a que quizás se pueda hacer algo por ellos. Se abre ese libro y ahí están, con expectativa, esperando algo bueno. Allí están, con su corazón atemorizado, pero a la vez
con cierta esperanza, anhelando que sí pueda haber oportunidad, esperando que sus nombres puedan estar allí anotados. Yo soy de la convicción que Cristo pagó por todos y que el Señor anotó a todos en ese libro, y cuando alguien le acepta, su nombre queda allí, y cuando alguien lo rechaza, su nombre es borrado. Pero lo que parecía vida, lo que parecía esperanza, entonces, hermanos, se vuelve dolor, se vuelve espanto y tragedia para ellos, porque ciertamente ese libro de la vida, que allí están escritos para siempre los nombres de cada uno de los que le aceptaron como Salvador, pero el nombre de estos no están escritos. Y esto es una tragedia. Esto, hermanos, es algo terrible. El libro de la vida es un libro maravilloso. Sus páginas son especiales, pero sus nombres no están. Fueron borrados, fueron quitados y eternamente anulados. Y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida. Y este libro, hermanos, el libro de la vida, se convierte para ellos en algo peor que los otros libros, porque dice el versículo 15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Y el que no se halló. Esta frase, hermanos, indica dos cosas. Primero, que se buscó ese nombre con honestidad, que se buscó con honestidad sus nombres, y en segundo lugar indica que ya no está, porque, hermanos, había un espacio para él, porque Dios también los amó, porque Dios, hermanos, también les amó, y también porque Cristo pagó por ellos, y en donde debería estar no está esa persona. Y la persona tiembla y la persona gime porque los libros lo condenaron y su nombre no está inscrito. Y cuando aquella persona se ve más condenado, entonces comienza a gritar y comienza a implorar misericordia y comienza a pedir perdón, pero ya no lo hay. Y entonces, sin lugar a dudas, aquella persona caerá de rodillas. Y entonces se cumplirá la profecía de Filipenses capítulo 2. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Antes no quiso adorar al Señor, no se arrepintió, no se postró, y ahora lo hace, pero ya no habrá vuelta de hoja, porque su nombre no está anotado. Y entonces es tomado aquella persona por los ángeles con fuerza, y escucha la voz del juez, la voz que un día lo amó, la voz que un día lo quería salvar, la voz de aquel que lo esperó muchas veces para salvar su alma. Pero esa voz ahora es de sentencia: apartados de mí, malditos. Y entonces, mis hermanos, es lanzado violentamente para siempre a la oscuridad, es lanzado para siempre, eternamente al lago de fuego, lanzado, excluido, sin oportunidad, sin regreso, lanzado a la perdición, lanzado a la oscuridad, para siempre sufriendo,
para siempre gimiendo, para siempre llorando, eternamente, eternamente. Esa, hermanos, es la realidad. Están perdidos, están condenados, no es un cuento. Juan ya lo vio, Juan ya presenció esa escena, lo leyó, lo escribió, y ahora no hay reversa, no hay manera de cambiar las cosas, ni tampoco el tiempo. Es una verdad. ¿De ti? Ya no importan los misioneros, tampoco las oraciones por las gentes. Las ofrendas de fe ya no van a ser necesarias, ni las conferencias. Todo, hermanos, ya no es necesario. Ya no. Terminó la obra misionera. Esto, hermanos, es el final de la obra misionera. Pero todavía no estamos en este evento, hermanos. Todavía no llegamos a esta escena, y por lo tanto todavía hay oportunidad. Amén. Todavía tenemos un poco de tiempo más. Amén. Todavía, hermanos, todavía hay oportunidad. Yo sé que mucha gente de esa será condenada porque rechazaron a Cristo. Yo sé que mucha gente de esa será condenada porque rehusaron creer en mi Señor, no quisieron nada con Él, y estarán justamente condenados para siempre. Sí, hermanos, porque lo rechazaron. Sí, hermanos, porque quisieron andar en su vana manera de vivir, y ahora ellos son rechazados. Pero habrá muchos también que serán condenados. Sí, es cierto, su condenación es justa, porque son pecadores, porque ofendieron a Dios, porque quebrantaron sus principios, porque hicieron lo que no debían. Pero hay una diferencia a los otros que mencionamos al principio, y es que estos quizás nunca escucharon, quizás nunca supieron, y murieron, hermanos, sin saber que había opción de salvación para ellos. Pero si hubieran escuchado, si alguien les hubiera hablado, si alguien les hubiera llevado el mensaje de salvación, si alguien, hermanos, hubiera ido, si alguien hubiera ofrendado, si alguien hubiera orado, si alguien hubiera rendido su vida para ir y predicar las buenas nuevas, si alguien les hubiera amado, si alguien les hubiera hablado, si alguien hubiera tenido un corazón compasivo por ellos, si alguien les hubiera buscado, si alguien hubiera traducido la Biblia en su idioma, si alguien se hubiera sacrificado, si alguien hubiera estimado sus vidas como lo más valioso y pensado en esas preciosas almas. Pero no, hermanos, y ahí están los miles, y ahí están los millones, y ahí están los separados, los condenados, porque una iglesia no hizo su deber, porque un cristiano fue indiferente, porque un pastor no guió a su iglesia con ese fin de alcanzar a los perdidos hasta lo último de la tierra. Y ahí están, muriendo ignorantes del Evangelio, muriendo ignorantes de que podían ser perdonados todos sus pecados, muriendo ignorantes de que ese juez grande y sublime que está sentado un día les amó, un día murió por ellos, de que ese juez les quería salvar, de que ese juez les amaba. Pero no supieron, nadie les dijo, y ahora para ellos la sentencia es la misma: apartaos de él. Nunca os conocí. Pero todavía tenemos tiempo, hermanos. Amén. Todavía tenemos tiempo. Hay tiempo, hermanos, todavía, pero no para competir. Hay tiempo, pero no, hermanos, para compararnos. Sí hay tiempo, hermanos, pero no para divisiones, no para destruirnos, pero sí para edificarnos, y por eso estamos aquí. El tiempo,
Y debemos tomar este tiempo para animarnos verdaderamente. Debemos tomar este tiempo, hermanos, para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Es el tiempo para dejar, hermanos, los estorbos. Es el tiempo, hermanos, para dejar los resentimientos. Es el tiempo, hermanos, para perdonar, para perdonarnos. Yo confié en aquel y aquel me defraudó, aquel me desilusionó. Yo di, oré y aquel lo hizo. Si usted hizo todo eso, lo hizo de corazón, yo lo sé, y lo hizo para la gloria de Dios. Y usted está bien delante de Dios. Si aquel falló, si aquel desilusionó, si aquel hizo lo que hizo, es para el pueblo. Pero es el tiempo, hermanos, para perdonarnos, para dejar los resentimientos y dejar, hermanos, de poner nuestra mirada en los demás y ponerla solamente en Jesucristo, que es nuestro ejemplo y a quien debemos imitar y seguirle. Hoy es el tiempo de levantarnos, sí, hermanos, de levantarnos del sueño, de levantarnos de la pereza, de levantarnos de la indiferencia, de la frialdad. Es el tiempo de levantarnos de una pandemia, hermanos. Es el tiempo de volver a lo esencial, a lo que verdaderamente importa. Y las misiones importan. Y son urgentes hasta el día de hoy, porque hay mucha gente allá afuera. Todavía hay gente a nuestro alrededor que va hacia una eternidad sin Jesucristo. Y a veces nos miramos y nos miramos indiferentes. Y tenemos que saber y tenemos que recordar que ustedes y yo no los vamos a convencer, que ustedes y yo no les vamos a salvar, que ustedes y yo lo único que podemos hacer por ellos es darles el mensaje de salvación. Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra tarea, solamente hablarles de Jesucristo, solamente predicarles a aquel que les ama y que quiere salvarles y perdonarles. Lo demás le toca al Espíritu Santo de nuestro Dios. Lo demás le toca a Él. Pero tenemos que volver a lo que verdaderamente importa. Tenemos que volver a la razón del por qué estamos todavía, hermanos, sobre la paz de la tierra. Y si el Señor nos ha permitido la vida hasta estos momentos, y si el Señor nos ha permitido estar todavía aquí, es solamente por una razón: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Volvamos a lo esencial. Y debemos recordar, hermanos, el propósito por el cual se fundó nuestro compañerismo. Amén. La obra misionera. Amén. Ese fue el propósito. Yo no estuve ese día, quizás todavía no nacía, pero lo escuché. Y lo he venido escuchando. Y siento un gozo en mi corazón de poder ser parte del compañerismo. Amén. Desde jovencito escuchaba del compañerismo. Desde jovencito escuchaba de las reuniones en la vida. Y eso era muy difícil. Pero tenemos que volver a aquella razón, hermanos, por la cual se fundó nuestro compañerismo. Amén. Y fue la obra misionera. Amén. Orar por la obra misionera. Llegar a los campos de México, llegar a los campos, porque alguien alzó sus ojos y miró que ya estaban atados para decir, y dijo: siervos y siervas, y tuvo una visión misionera. Y ahora ustedes y yo estamos aquí. Hermanos, si esto de Apocalipsis 20 no es verdad, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vayámonos, hermanos, y olvidémonos de todo. Pero si esto de Apocalipsis 20 es verdad, si esto, hermanos, es cierto, entonces necesitamos un cambio en nuestro corazón. Amén. Si esto, hermanos, es cierto, entonces necesitamos un milagro de Dios en nuestra
nuestras vidas, para que esa gente, hermanos, hoy pueda tener esperanza, para que esa gente, hermanos, podamos cambiar la historia de algunos de ellos. Si esto, queridos hermanos, es verdad, entonces tenemos que comprender que un día solo quedará la eternidad. ¿De qué sirvió la casa? ¿De qué sirvió el coche? ¿De qué sirvió el mucho dinero? Sí, es necesario, hermanos, pero que eso solo sea el medio para alcanzar a muchos más. Que eso que el Señor nos ha dado, que eso que el Señor nos está proveyendo, solamente sea un medio para que nosotros podamos conocer a Cristo. Porque hay muchas almas, hermanos, dependiendo de mí. Porque hay muchas almas dependiendo de usted. Porque hay muchas almas dependiendo de la iglesia para no ser condenados. Y entonces necesitamos un cambio en nuestro corazón. Antes de que nuestra iglesia pueda tener un cambio, el corazón en nosotros tiene que ser el cambio, hermanos. Amén. En nosotros. Antes de poder tener cambios allá en el lugar donde estamos trabajando, primero el cambio necesita ser aquí, en mi corazón. Amén. En su corazón. Y necesitamos un milagro de Dios. Necesitamos un avivamiento en nuestros corazones, primeramente. Necesitamos, hermanos, porque hemos dejado lo que verdaderamente importa, porque hemos abandonado muchas cosas, hermanos, que tienen que ver con principios. Si esto, hermanos, de Apocalipsis es verdad, entonces hace falta que familias hoy se congreguen a Dios. Si esto es cierto, hermanos, entonces hace falta que hombres y mujeres hoy se pongan de pie para servir a Dios. Si esto es cierto, entonces hace falta que hijos, que jóvenes entreguen sus vidas para ir a los campos no autorizados. Si esto es cierto, entonces hace falta que mamá y papá estén dispuestos a entregar a sus hijos y ponerlos en el altar de Dios. Amén. Si esto es cierto, hermanos, entonces hace falta que cristianos hoy se rindan y le digan al Señor: aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Si esto es cierto, hermanos, si esto es cierto, entonces, jóvenes, señoritas, matrimonios de los institutos, vayan a donde tengan que ir y hagan lo que tengan que hacer, pero sean obedientes. Si esto es cierto, hace falta que algunos se rindan a la labor de aprender otro idioma para predicar en otro idioma. Si esto es cierto, hermanos, entonces hace falta que cristianos traduzcan la palabra de Dios en otros idiomas. Si esto es cierto, entonces hace falta que cristianos en las iglesias se pongan de pie y trabajemos y vayamos y oremos y demos y ganemos almas y busquemos a Dios, porque lo necesitamos. Amén. Si esto es cierto, entonces, queridos hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que traiga un avivamiento en nuestro corazón. Si esto es cierto, que Dios nos ayude para poder enviar el Evangelio, para poder enviar misioneros, para poder enviar su palabra. Hermanos, postrémonos delante de nuestro Dios y roguémosle por un avivamiento en nuestro corazón y pidámosle fe y ayuda del cielo, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Vengamos delante de nuestro Señor, hermanos. Vengamos delante de Él y pidámosle que nos ayude para que podamos entender que hoy es el día de oportunidad, que hoy es el día de consagrarnos, que hoy es el día de sacrificar, que hoy es el día de enviar, que hoy es el día de ir, que hoy es el día, hermanos, de unirnos como compañerismo, de limpiar nuestras vidas.
día de no echarnos para atrás, sino de levantarnos, sacudirnos y seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Hoy es el día, queridos hermanos, de comprometernos a favor de los perdidos. Y si todo esto es cierto, entonces que el Señor nos ayude y que podamos tomar decisiones. Porque ustedes y yo sabemos que el corazón de Dios son las misiones, pero el corazón de las misiones es la formación, y quizás eso nos hace falta. Gracias. Gracias. Hemos estado delante del mes seco, tan terrible que un día vamos a estar presenciando seguramente algo terrible. Será espantoso, porque quizás aquí habrá familia de los otros, porque quizás aquí habrá clientes de nosotros, porque quizás allí habrá amistades, vecinos, serán nuestros amigos. Pero Señor, todavía nos necesitamos un poco de tiempo más y tenemos que aprovechar y tenemos que levantarnos y tenemos que ponernos aquí y tenemos que comenzar a hacer algo más. No ha sido suficiente lo que hemos hecho. Necesitamos hacer algo más. Por favor, Padre, obra en este tiempo en cada uno de nosotros. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir a terreno y decir, Señor, aquí estoy? Gracias a Dios. ¿Quién quiere venir? Gracias. 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 Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiera venir a orar, buscándose delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor, aquí estoy, ayúdame? Miembros de iglesias, es para todos. Gracias a Dios. Quizás un matrimonio, quizás un joven, quizás una señorita que quiere entregar su vida para quemarla en el altar del Señor, viviéndola a tiempo completo. Los campos ya están blancos y se necesitan obreros, porque la mesa es mucha. Se levantará alguien con un corazón lleno de pasión, con un corazón lleno de misericordia, y decirle, Señor, usa mi vida, aquí estoy. Quiero rendir mi vida solamente a ti y lo quiero hacer para tiempo completo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Hermanos y hermanas de los institutos, los campos son muchos. Los campos son muchos. Hay muchos campos donde aún no conocen a Cristo. Hay campos donde no hablan nuestro propio idioma y necesitan a Jesús.
Gracias al Señor por los que están aquí. Presidente de Misiones, hermano Eric. Padre, tú has hablado de una forma tan clara, tan directa a nuestros corazones. La exposición de tu palabra ha sido para cada uno de nosotros. Y Señor, no podemos permanecer sentados, no podemos permanecer inmóviles ante un mensaje como el que tú nos has dado en este momento, Señor. Yo creo que todos, de alguna manera, aunque estemos sentados en nuestra banca, estamos tomando decisiones. Pero te queremos pedir en especial por las personas que están aquí al frente, de rodillas, delante de ti, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Bendice sus decisiones. Han respondido, Señor, a un llamado y tú sabes lo que hay en su corazón. Te suplico les bendigas, te suplico les fortalezcas, les guíes. Te suplico que esta decisión pueda quedar grabada en su mente y en su corazón. Que no sea algo solo emocional del momento, sino que pueda ser algo tan importante y trascendente en su vida que marque una pauta, Señor. Y que tú les guíes en sus decisiones, Padre. Bendíceles. Pero también bendícenos a todos los demás, Señor, porque después de un mensaje como este, somos muy responsables, todos, especialmente los pastores que estamos aquí. Somos muy responsables delante de tus ojos para reconocer que es urgente regresar a hacer lo esencial y dejarnos de hacer cosas que no están dentro de lo prioritario. Como nos invitaron, perdonarnos, animarnos unos a otros, ayudarnos, unirnos para combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y como lo dijo David, claramente no es un juego, tu palabra es clara, es verdad, es cierta. Y nosotros estamos delante de una tremenda responsabilidad, porque la gente necesita escuchar el Evangelio. Ayúdanos, cada iglesia aquí representada, cada misión representada, cada ministerio, cada hermano y hermana que ha venido, cada joven, cada persona que está estudiando en un instituto bíblico. Somos responsables, Señor, de ya levantar los ojos a los campos y saber que están blancos para la tierra. Ayúdanos, Señor, bendícenos, gracias por tu siervo que nos predicó. Y bendice nuestros corazones para movernos a hacer lo que tenemos que hacer, Señor, porque el tiempo es corto y necesitamos urgentemente regresar a lo esencial, que es realizar la obra misionera correctamente, con mayor pasión, con mayor fervor, con mayor esfuerzo, y estar unidos, porque podemos hacer mucho unidos, y el diablo se ha encargado de ir dividiendo, de ir desuniendo, de ir desanimando. Pero Padre, hoy estamos aquí en esta reunión presencial después de la pandemia y queremos regresar con todo nuestro corazón a realizar las cosas esenciales. Bendice las decisiones y bendícenos a todos los que estamos, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.